Ronald Gene Simmons, nació en 1940, en Chicago. Su padre falleció cuando él tenía apenas 3 años. Poco tiempo después, su madre se casó con un ingeniero del ejército estadounidense. La familia se mudó con frecuencia, principalmente por el centro de Arkansas. En 1957, Simmons se alistó en la Marina. Más tarde, se transfirió a la Fuerza Aérea. Sirvió durante más de 20 años y se retiró con el rango de sargento mayor. Recibió varias condecoraciones, incluyendo la Estrella de Bronce y la Cruz de Gallardía de Vietnam. Su historial militar parecía impecable, pero en casa era otra historia. Detrás de puertas cerradas, Simmons era controlador y cruel. Tras retirarse, llevó a su familia a un lugar remoto en el condado de Pope, Arkansas. Lo llamó Mockingbird Hill. No había plomería ni electricidad, solo una casa construida a mano y un hombre que quería control total. Cortó la comunicación con vecinos, amigos e incluso con familiares lejanos. Su esposa, Becky, y sus hijos vivían bajo reglas estrictas. Romperlas significaba dolor físico y emocional. También obligó a su hija Sheila a mantener relaciones íntimas. Luego, ella dio a luz a un hijo suyo. Entonces, en diciembre de 1987, todo estalló. Entre el 22 y el 28 de diciembre, Ronald Gene Simmons acabó con casi toda su familia. Terminó con la vida de su esposa, Becky, también con la de su hijo, Gene Jr. Ese mismo día, su nieta Bárbara, de 3 años, murió a manos de su abuelo. En los días siguientes, acabó con la vida de sus otros hijos, Loretta, de 17 años, Eddie, de 14, Marianne, de 11, Becky, de 8. A todos los obligó previamente a cavar un hoyo supuestamente para una letrina donde luego colocó sus cuerpos. El 26 de diciembre, Simmons mató a su hijo William y a su nuera Renata, junto con el pequeño Trae, su nieto de solo 20 meses. Luego asesinó a su hija Sheila y a su esposo Dennis. Finalmente, terminó con la vida de sus nietos Sylvia y Michael. Algunos murieron por disparos. Otros fueron ahogados o asfixiados. El 28 de diciembre, Simmons condujo hasta Russellville, Arkansas. Allí atacó a 2 personas adultas que, según él, lo habían ofendido. Mató a Kathy Kendrick, una excompañera de trabajo que lo había rechazado. También mató a James Chaffin, un hombre al que ni siquiera conocía. Hirió a otras 4 personas antes de entregarse pacíficamente a la policía. Simmons nunca dio una razón clara por sus actos. Se negó a hablar con los investigadores. También rechazó apelar su sentencia. Algunos creen que quería mantener el control sobre su familia, incluso después de la muerte. Otros piensan que actuó movido por el resentimiento y la ira. Fue condenado por 16 cargos de asesinato. Después de que una evaluación mental determinara que estaba apto para ser juzgado, no mostró ningún remordimiento en el tribunal. Incluso llegó a golpear al fiscal, alegando que lo hizo para asegurarse de recibir la pena de muerte. Simmons fue sentenciado a muerte en 2 juicios distintos. Renunció a su derecho de apelar, asegurando que cualquier castigo menor sería injusto. El 25 de junio de 1990, a los 49 años, recibió una inyección letal por orden judicial en la prisión Cummings Unit, en Arkansas. Ronald Gene Simmons rechazó una última comida especial. En su lugar, aceptó la comida estándar de la prisión. Rechazó también hacer una declaración final. Según los informes, no mostró ninguna emoción y permaneció en silencio al comenzar la ejecución. La siguiente historia comenzó con una prueba de paternidad y terminó con una pena capital por actos que desafían toda comprensión. Alfred Bourgeois nació en 1964, en La Place, Luisiana. Trabajaba como conductor de camiones de carga de larga distancia. Estaba casado y tenía 2 hijas. En abril de 2002, Katrina Harrison, su expareja, presentó una demanda de paternidad. Alegaba que su hija de 2 años, Karen, a quien llamaban Yaja, era hija de Bourgeois. Una prueba en mayo de ese mismo año lo confirmó. Le otorgaron la custodia temporal de la niña. Durante 6 semanas, Karen vivió con él. En ese tiempo, él la maltrató de múltiples formas. La golpeaba con cables eléctricos, un zapato, un bate de plástico y un cinturón. Le quemó los pies con un encendedor. La obligaba a dormir sobre un orinal de entrenamiento porque aún no estaba completamente entrenada para ir al baño. El 27 de junio de 2002, se detuvieron en la Estación Aérea Naval de Corpus Christi, Texas, para hacer una entrega. Karen, sin querer,
volcó su orinal dentro del camión. Él la agarró por los hombros y golpeó su cabeza repetidamente contra las ventanas y el tablero del vehículo. También la forzó a tener contacto inapropiado. Su esposa y su hija mayor presenciaron lo ocurrido. Ya Karen perdió el conocimiento. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Falleció al día siguiente por una grave lesión cerebral. El informe médico reveló heridas por todo su cuerpo. Tenía sangrado detrás de los ojos. Sus brazos y piernas estaban hinchados. Presentaba numerosos moretones y cicatrices antiguas. También tenía marcas de quemaduras en la piel. Como los hechos ocurrieron en una base militar, se aplicó la ley federal. Bourgeois fue acusado de homicidio capital. El caso se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. Él negó los cargos y culpó a su esposa. Sin embargo, varios testigos, incluida su esposa, su hija mayor y otros, testificaron sobre su historial de violencia. El 16 de marzo de 2004, el jurado lo declaró culpable. El 25 de marzo de 2004, el tribunal le impuso la pena más severa posible. Apeló la sentencia. Alegó tener discapacidades intelectuales que deberían haberlo eximido de la pena capital, pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. El 11 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la ejecución en la prisión federal Usp Terre Haute, en Indiana. En sus últimas palabras, dijo ser inocente y pidió perdón para aquellos que, según él, lo habían incriminado. Para su última comida, pidió champiñones rellenos con mariscos, camarones fritos, pasta Alfredo con camarones, 6 panecillos con mantequilla y un cheesecake de Red Lobster. La próxima historia comienza con una familia comprando helado. Una hora después, el auto estaba en el fondo del río, con 4 niños dentro. Pero antes de continuar, considera suscribirte para más historias como esta. Lawrence John Delisle nació en 1960. Abandonó la escuela secundaria y se casó a los 19 años. Su esposa se llamaba Suzanne. Para 1989 tenía 28 años y trabajaba como gerente de servicio en una tienda de neumáticos en Lincoln Park, Michigan. Ganaba unos $31,000 al año. La pareja tenía 4 hijos: Brian, Melissa, Catherine y Emily. Su vida parecía normal. Acababan de mudarse de un pequeño apartamento en Taylor a una casa más grande en Lincoln Park. Todo indicaba que las cosas iban mejorando. Pero un año antes ocurrió algo trágico. En febrero de 1988, el padre de Lawrence, Richard Delisle, se quitó la vida. Lo hizo dentro de su station wagon Ford, modelo 1977, en Elizabeth Park, en Trenton, Michigan. Después de eso, el auto pasó a manos de Lawrence. Él decía que estar en ese coche lo hacía sentir cerca de su padre. Luego llegó el 3 de agosto de 1989. Esa tarde la familia salió a hacer algunas compras. Buscaron camas, compraron helado, pasaron por una farmacia cerca del río Detroit, en Wyandotte. Entonces, Lawrence se puso al volante de ese mismo station wagon. Conducía por Eureka Road, con sus 4 hijos en la parte trasera. El coche aceleró, unos 72 kilómetros, y no se detuvo. Chocó contra una barrera de madera y se lanzó directamente al río Detroit. Lawrence y Suzanne lograron salir del auto que se hundía y fueron rescatados por una embarcación cercana. Sus 4 hijos quedaron atrapados dentro. El coche se detuvo a unos 7.5 metros bajo el agua. Los buzos recuperaron a los niños entre las 10 p.m. y las 10 p.m. A pesar de los intentos por revivirlos, ninguno sobrevivió. Al principio, Lawrence dijo que un calambre en la pierna hizo que presionara el acelerador sin querer. Agregó que el pedal se había atascado. También dijo que su otro pie se enredó entre los pedales mientras intentaba frenar. Suzanne declaró que intentó apagar el motor, pero no pudo. La policía empezó a dudar de su versión. Testigos afirmaron haberlo visto en el agua antes de que el auto llegara al fondo, lo que contradecía su relato de que escaparon solo después de que el vehículo se hundiera por completo. Los investigadores también descubrieron que el coche había sido conducido lentamente por esa misma calle sin salida la noche anterior. Creyeron que Lawrence había manejado hacia el río a propósito, con la aparente intención de acabar con la vida de toda la familia. El 11 de agosto de 1989, Lawrence fue acusado de asesinar intencionalmente a sus 4 hijos y de poner en peligro la vida de su esposa. Según informes, confesó haber presionado el acelerador para deshacerme de mis cargas, mis hijos y mi esposa. Su juicio comenzó en junio de 1990.
Durante el proceso, admitió haber tenido antes otro plan para dañar a su familia. En 1981, había dejado una vela encendida cerca de una fuga de gas en casa, mientras su esposa y su hijo dormían. En ese entonces, dijo que quería hacer explotar todo lo que había en su pasado. El 1 de agosto de 1990, el tribunal lo condenó a 5 cadenas perpetuas obligatorias sin posibilidad de libertad. Durante la sentencia, leyó una declaración: «El deber de un padre es proteger a sus hijos, y yo fallé. Entré en pánico. Me paralicé. Esa es mi culpa. No quitar vidas. Estaba en estado de shock, incapaz de reaccionar. Ese es mi crimen». El juez Colombo, quien dictó la sentencia, dijo tener dudas sobre la culpabilidad de Lawrence en los cargos más graves. Comentó: «No sé si es responsable de esos delitos». Sin embargo, para 2024, ese mismo juez se refirió a Lawrence como un delincuente en masa, mostrando un cambio de opinión. Lawrence apeló su condena. Argumentó que su confesión fue forzada y que la cobertura mediática había influido en el jurado. Tanto la Corte de Apelaciones de Michigan como la Corte Federal del Sexto Circuito ratificaron el veredicto. Determinaron que había pruebas suficientes para respaldar la condena. En marzo de 2024, Lawrence solicitó clemencia a la Junta de Libertad Condicional de Michigan. Su exesposa, Suzanne, envió una carta oponiéndose a su liberación. Escribió: «El 3 de agosto de 1989, Larry acabó con la vida de nuestros hijos e intentó acabar con la mía. No fue la primera vez que intentó dañar a su familia. Me mantuve en silencio durante años porque tenía miedo. Ahora siento que debo hablar». Hasta agosto de 2024, Lawrence sigue encarcelado en la prisión Lakeland Correctional Facility, en Coldwater, Michigan. Su caso sigue siendo uno de los más trágicos y debatidos en la historia del estado. La siguiente historia trata de un hombre que logró engañar al sistema una vez, pero cuando salió, su pasado no había quedado atrás, solo estaba esperando repetirse. Gregory Green nació en 1966 y creció en el estado de Michigan. Se sabe poco sobre su infancia. A principios de sus 20 años, se casó con Tonya Clayton Green. Tonya ya tenía 2 hijos pequeños y estaba embarazada del bebé que esperaba con él. Su matrimonio fue conflictivo. Gregory se volvió cada vez más controlador y agresivo. Tonya les había contado a algunas amistades sobre su comportamiento y que pensaba dejarlo. El 14 de julio de 1991, Gregory la atacó con un arma blanca. Le asestó 10 puñaladas. Tonya y el bebé que llevaba en el vientre no sobrevivieron. Después del crimen, Gregory llamó al 911 y confesó lo que había hecho. Esperó en el lugar hasta que llegó la policía. Fue acusado de homicidio en segundo grado y condenado a una pena de entre 15 y 25 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, mantuvo un historial limpio y participó en varios programas de rehabilitación. Solicitó la libertad condicional en 4 ocasiones, pero se la negaron por no mostrar remordimiento. En 2008, el pastor Fred Harris habló a su favor y Gregory fue puesto en libertad. En 2010, Gregory se casó con Faith Harris, la hija del pastor Harris. Faith tenía 2 hijos de una relación anterior y con Gregory tuvo 2 hijas más, Coy y Kaylee. Esta vez, el motivo de la tragedia, según se informó, fue su creencia de que Faith le era infiel y planeaba divorciarse. El 21 de septiembre de 2016, Gregory preparó su auto para que los gases del escape ingresaran al interior del vehículo. Dentro estaban sus 2 pequeñas hijas, Coy y Kaylee. Ambas murieron por la inhalación de los gases. Luego, ató a sus hijastros adolescentes, Chadney y Cara, en el sótano y usó un arma de fuego contra ellos. También murieron. Obligó a Faith a presenciar todo. Después, le cortó el rostro con un cuchillo y le hirió un pie antes de abandonar el lugar. Una vez más, fue él quien llamó al 911 y contó lo sucedido. La policía lo encontró en el lugar y lo arrestó sin incidentes. Fue acusado de varios delitos, incluido el homicidio en segundo grado. Se declaró culpable y recibió una condena de entre 45 y 100 años de prisión, más otros 6 a 10 años por los cargos adicionales. Durante la audiencia de sentencia, Faith lo llamó un demonio disfrazado y habló del dolor indescriptible que había causado. Gregory expresó que lo lamentaba. Añadió: «Está en manos de Dios. Solo Dios puede juzgar. Me arrepiento de todo, pero la próxima historia, esa te perseguirá para siempre». Robert William Fisher nació en 1961
en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, William Fisher y Jan Howell, se divorciaron cuando él tenía 15 años. Tras la separación, Robert y sus hermanas se mudaron con su padre a Arizona. Según amigos cercanos, el divorcio lo dejó profundamente amargado. De hecho, hablaba del tema en el trabajo poco antes del suceso que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Robert se unió a la Marina de los Estados Unidos y trató de ingresar a los Navy SEALs, pero no logró pasar la selección. Trabajó como bombero en California hasta que una lesión en la espalda lo obligó a retirarse. Luego, se mudó de nuevo con su familia a Arizona y comenzó a trabajar en el área médica. Se formó como técnico en catéteres quirúrgicos y terapeuta respiratorio. En el momento de la tragedia, trabajaba como técnico quirúrgico en la Clínica Mayo de Scottsdale. En 1987, Fisher se casó con Mary Cooper. Tuvieron 2 hijos, Brittany y Bobby. Quienes los conocían aseguran que el ambiente en casa era tenso. Robert era estricto y a menudo cruel. Fue infiel a Mary al menos una vez. Durante excursiones de caza, mostró comportamientos perturbadores. Después de abatir a un alce, se untó fluidos del animal en la cara. Una vez disparó a un pitbull callejero, alegando que había amenazado a su perro. Más tarde, la policía sospechó que él mismo había provocado la situación. El 10 de abril de 2001, la casa de los Fisher en Scottsdale explotó. Dentro estaban Mary, Brittany y Bobby. Mary había recibido un disparo en la parte trasera de la cabeza. A los niños les cortaron la garganta de oreja a oreja. Los investigadores descubrieron que se había desconectado una línea de gas del calentador, lo que permitió que la casa se llenara de gas. Una vela encendida por Robert provocó la explosión. Eso le dio cerca de 10 horas para escapar antes del estallido. Una vecina recuerda haber oído una fuerte discusión alrededor de las 10 p.m. del 9 de abril, casi 10 horas antes de la explosión. A las 10:43 p.m., una cámara de cajero automático captó a Fisher retirando $280. En la imagen aparece el Toyota 4Runner de Mary estacionado detrás. Es probable que para ese momento los asesinatos ya hubieran ocurrido y él usara el vehículo de su esposa para huir. El 20 de abril de 2001, el 4Runner apareció en el Bosque Nacional Tonto, cerca de las localidades de Young y Payson, a unos 160 kilómetros al norte de Scottsdale. Su perro, Blue, fue encontrado escondido debajo del vehículo. Dentro del coche estaba una gorra de los Oakland Raiders, como la que llevaba puesta Fisher en el video del cajero. Cerca del lugar, alguien había dejado heces humanas. La policía registró la zona, pero solo revisó una de las muchas cuevas cercanas. Esas cuevas se extienden por kilómetros, y algunos expertos creen que Fisher pudo haberse escondido allí antes de desaparecer definitivamente o incluso haber muerto bajo tierra. El 19 de julio de 2001, las autoridades de Arizona emitieron una orden de arresto. Acusaron a Fisher de asesinar a su esposa y a sus 2 hijos y de provocar el incendio. Posteriormente, el Tribunal Federal del Distrito de Arizona lo acusó de huir para evitar enfrentar esos cargos. El 29 de junio de 2002, el FBI lo incluyó como el fugitivo número 475 en su lista de los 10 más buscados. A pesar de muchas pistas y supuestos avistamientos, Fisher nunca ha sido localizado. En febrero de 2004, arrestaron a un hombre en Vancouver con un gran parecido, pero las huellas dactilares lo descartaron. En octubre de 2014, la policía allanó una casa en Commerce City, Colorado, luego de una denuncia, pero no encontró rastro de él. El 3 de noviembre de 2021, el FBI lo retiró de su lista de los 10 más buscados. Las autoridades explicaron que tras casi 20 años de atención pública sin resultados, ya no cumplía con los criterios para seguir en la lista. Sin embargo, sigue siendo un prófugo y se ofrece una recompensa de hasta $100 por información que conduzca a su captura. Los investigadores creen que Fisher cometió los crímenes porque Mary planeaba dejarlo. No quería que sus hijos vivieran un divorcio como el que él había sufrido. Un amigo de caza contó que Fisher alguna vez le dijo que había renovado sus votos de fe y matrimonio porque no podía vivir sin su familia. Psicólogos señalan que quienes han sido marcados por un divorcio en la infancia pueden desarrollar un temor extremo a la pérdida. Hasta el 13 de mayo de 2025, Robert William Fisher sigue prófugo. Las autoridades continúan buscando cualquier pista que conduzca a su paradero. Pero la siguiente historia, un veterano de la Guerra del Golfo, alineó a sus propios hijos en el garaje. ¿Fue venganza, delirio o algo aún más oscuro?
Daryl Keith Holton nació en 1961 en Shelbyville, Tennessee. Sirvió en la Guerra del Golfo, y esa experiencia pudo haber afectado su salud mental con el tiempo. Al regresar, le costó adaptarse a la vida civil. Se casó y tuvo 3 hijos, Stephen Edward, Brent y Eric, y una hijastra, Kayla Marie. Tras el divorcio, su exesposa obtuvo la custodia de los niños. El 30 de noviembre de 1997, Holton hizo lo impensable. Llevó a los 4 niños al garaje donde trabajaba. Usó un rifle semiautomático SKS de fabricación china para dispararles, uno por uno. Stephen tenía 12 años, Brent, 10, Eric, 6, Kayla, solo 4. Al ser interrogado, Holton dijo que creía que un padre debía estar con sus hijos. Estaba molesto por haber perdido la custodia. También admitió que había planeado hacerle daño a su exesposa y luego quitarse la vida, pero que cambió de opinión. Aproximadamente 1 hora después de los disparos, Holton se entregó a la policía de Shelbyville. Confesó de inmediato. Sus declaraciones mostraban que se encontraba en un estado mental perturbado, posiblemente influenciado por su experiencia militar y sus problemas personales. El juicio comenzó en junio de 1999. Holton decidió no hablar en la corte. Sus abogados argumentaron que no estaba mentalmente apto para enfrentar un juicio. Señalaron que sufría de depresión mayor y de un trastorno de personalidad pasivo-agresivo. También mencionaron una posible exposición prolongada a monóxido de carbono que podría haber afectado su capacidad de pensar con claridad. El jurado rechazó la defensa basada en salud mental. Lo declararon culpable de 4 cargos de homicidio en primer grado y le impusieron la pena capital. Mientras esperaba la ejecución, Holton se negó a apelar su sentencia. Renunció a toda ayuda legal. Esa decisión generó dudas sobre si realmente comprendía lo que estaba haciendo. Holton eligió morir en la silla eléctrica, un método que Tennessee no había usado desde 1960. El 12 de septiembre de 2007, en la prisión de máxima seguridad River Bend, en Nashville, se llevó a cabo la ejecución. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, respondió simplemente 2 palabras: acepto. Rechazó una comida especial y comió lo mismo que los demás reclusos: costillitas en pan, verduras mixtas, frijoles horneados, pastel blanco con glaseado y té helado. Su caso fue el 4º en llevarse a cabo en Tennessee desde el año 2000. Llamó la atención sobre el tema de la salud mental en personas condenadas a la pena de muerte. En 2002, la Corte Suprema de EEE-U dictó en el caso Atkins v. Virginia que es inconstitucional aplicar la pena capital a personas con discapacidad intelectual, pero las leyes respecto a enfermedades mentales graves aún son menos claras. En 2008, se estrenó un documental llamado Robert Blecker Wants Me Dead, que exploró la historia de Holton y cómo la sociedad maneja los castigos más extremos y a quienes los enfrentan. A continuación, la historia de Ronald Clark O'Brien, el padre texano que convirtió dulces de Halloween en veneno. Ronald Clark O'Brien nació en 1944 en Houston, Texas. Trabajaba como especialista en óptica y era diácono en la iglesia Second Baptist. Vivía en Deer Park, Texas, con su esposa, Dainen, y sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth. A simple vista, parecía un hombre de familia devoto y miembro activo de su iglesia, pero tras las puertas cerradas enfrentaba graves problemas financieros. Debía más de $100. Había dejado de pagar varios préstamos y estaba bajo sospecha por haber robado artículos de su trabajo. Su auto estaba a punto de ser embargado y ya había perdido su casa por ejecución hipotecaria. La noche de Halloween del 31 de octubre de 1974, O'Brien salió a pedir dulces con sus hijos en Pasadena, Texas. Un vecino con 2 niños se les unió. En una de las casas, nadie respondió al tocar. O'Brien se quedó atrás mientras los niños seguían adelante. Más tarde, volvió con el grupo y dijo que había recibido 5 grandes tubos de Pixie Sticks. Repartió uno a cada uno de sus 2 hijos, 2 a los hijos del vecino y uno más a otro niño de la iglesia. Esa noche, Timothy pidió probar uno de sus dulces antes de dormir. Probó el Pixie Sticks y dijo que tenía un sabor amargo. Su padre le dio Kool-Aid para ayudar con el sabor. Casi de inmediato, Timothy empezó a vomitar y a convulsionar. Perdió el conocimiento y murió camino al hospital, menos de 1 hora después de haber comido el dulce. La noticia de la repentina muerte de Timothy causó pánico en el vecindario. Todos temían que los dulces estuvieran envenenados. La autopsia reveló que el Pixie Sticks contenía un veneno letal,
cianuro de potasio. Los investigadores recuperaron los otros 4 tubos. Ningún otro niño los había probado. Cada tubo había sido abierto, rellenado con el veneno y sellado nuevamente con una grapa. ¿Por qué un padre haría esto? Los investigadores descubrieron que O'Brien había contratado varias pólizas de seguro de vida para sus hijos en las semanas previas a Halloween. En total, las pólizas sumaban alrededor de $60. La mañana después de la muerte de Timothy, O'Brien llamó a la aseguradora para preguntar cómo cobrar el dinero. Esto revelaba un claro motivo económico. Además, se descubrió que había visitado una tienda de productos químicos en Houston justo antes de Halloween. Quiso comprar cianuro, pero se fue cuando le dijeron que la cantidad mínima era de 5 libras. Amigos y compañeros de trabajo contaron que hablaba con frecuencia sobre cuán poco se necesitaba para quitarle la vida a alguien. O'Brien fue arrestado el 5 de noviembre de 1974. Fue acusado de envenenar a su hijo y de poner en peligro la vida de otros 4 niños. Se declaró no culpable. Su juicio comenzó el 5 de mayo de 1975 en Houston. Durante el juicio, un químico testificó que O'Brien le había preguntado en 1973 sobre el cianuro y cuánto se requería para matar a alguien. Un vendedor confirmó que le había hecho preguntas sobre cómo comprarlo. Amigos y colegas recordaron sus comentarios inquietantes sobre venenos. Su cuñada y su cuñado declararon que, el día del funeral de Timothy, O'Brien hablaba de usar el dinero del seguro para irse de viaje y comprarse cosas nuevas. Su esposa testificó que él insistió en que Timothy eligiera precisamente ese dulce. La defensa alegó que todo era parte de una vieja leyenda urbana sobre dulces envenenados en Halloween. Pero el jurado no lo creyó. Tras solo 46 minutos de deliberación, lo declararon culpable de todos los cargos. Una hora después, le impusieron la pena máxima, la ejecución. Poco después del veredicto, Deining pidió el divorcio. Más adelante se volvió a casar, y su nuevo esposo adoptó legalmente a Elizabeth. Las apelaciones retrasaron la sentencia varias veces. El 31 de marzo de 1984, a los 39 años, la pena de O'Brien se llevó a cabo mediante inyección letal en la unidad Huntsville, en Texas. El reverendo Carroll Pickett, capellán de la prisión, contó que los demás presos lo rechazaban por completo. Lo mantenían en aislamiento total. Algunos incluso pidieron hacer una protesta para expresar su repudio. Para su última comida, O'Brien pidió filete T-bone término medio, papas fritas con ketchup, maíz, arvejas dulces, ensalada de lechuga con tomate, huevo y aderezo francés, té helado con endulzante, galletas saladas, pastel Boston cream pie y panecillos. En su declaración final dijo: «Lo que está a punto de pasar es un error, pero todos cometemos errores. Una acción equivocada no significa que todo el sistema esté mal. Perdono a todos los involucrados en mi caso. También pido perdón a quienes haya lastimado. A mis seres queridos, les envío mi amor eterno. Dios los bendiga a todos. El personal de esta prisión me ha tratado bien». Afuera, unas 300 personas se reunieron. Algunos gritaban «truco» o «trato» y lanzaban dulces a manifestantes contra la pena de muerte. Ronald O'Brien fue enterrado en el cementerio Forest Park East, en Webster, Texas. Su hijo Timothy descansa en el cementerio Forest Park Lawndale, en Houston. Pero, ¿qué pasa cuando la furia de un padre invade su propio hogar y deja a un hijo con vida para contar la historia? Jonathan Candy vivía en Yukon, Oklahoma, junto a su esposa, Lindsay, y sus 4 hijos. Dylan, Ethan, Lucas y un niño de 10 años cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. Jonathan trabajaba como ingeniero de video para Cox Media y también tenía un empleo a medio tiempo en el Paycom Center, sede del equipo de baloncesto Oklahoma City Thunder. Los vecinos lo recuerdan como una persona amable, siempre dispuesta a ayudar, ya fuera arreglando un coche o cortando el césped. Lindsay se dedicaba por completo a su familia. Los 4 niños participaban activamente en la escuela y en eventos de la comunidad. Dylan acababa de graduarse de Mustang High School y estudiaba en Oklahoma Baptist University. La noche del 21 de abril de 2024, Jonathan y Lindsay tuvieron una discusión. En las primeras horas del 22 de abril, Jonathan le disparó a Lindsay varias veces. Ella no sobrevivió. Luego disparó contra 3 de sus hijos, Dylan, Ethan y Lucas. Ninguno sobrevivió. El niño más pequeño dormía en su habitación. La puerta estaba cerrada y el ventilador encendido,
lo que posiblemente amortiguó el sonido de los disparos. Alrededor de las 9:35 a.m., el niño de 10 años se despertó al escuchar las alarmas de humo. Fue entonces cuando descubrió a su familia y llamó al 911. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron a 5 personas sin vida. Nadie sabe por qué Jonathan decidió no hacerle daño a su hijo menor. No había señales de lucha ni intentos de encubrir lo sucedido. Las autoridades afirman que quizá nunca se sepa por qué tomó esa decisión. Antes de esto, no había registros de comportamiento violento en el hogar de los Candy. Sin embargo, algunos vecinos señalaron que Jonathan había estado lidiando con depresión. Uno de ellos, Michael Burcham, dijo que Jonathan le había confesado estar pasando por momentos difíciles con su salud mental. Los hechos del 22 de abril conmocionaron a toda la comunidad de Yukon. Amigos, vecinos y autoridades escolares expresaron su tristeza y asombro. Describieron a la familia como unida y comprometida con la vida del pueblo. El distrito escolar de Mustang confirmó que 2 de los niños asistían a sus escuelas y ofreció apoyo emocional a estudiantes y personal. Una campaña en GoFundMe recaudó más de $30,000 para ayudar al niño sobreviviente. Ahora, los familiares están enfocados en brindarle amor, estabilidad y el cuidado necesario para que pueda sanar. Aquella mañana de abril dejó muchas preguntas sin respuesta. Mientras las investigaciones continúan, la prioridad de todos sigue siendo el bienestar del niño que sobrevivió y honrar la memoria de Lindsay, Dylan, Ethan y Lucas. Gaynor Gilbert Smith nació en 1938 en el condado de Keokuk, Iowa. Su infancia fue inestable. Sus padres se divorciaron cuando él tenía unos 12 años. Se fue a vivir con su madre y se mudaron con frecuencia entre Illinois, Iowa y Nebraska. En la secundaria jugó fútbol americano y baloncesto. Tenía dificultades con los estudios, pero era hábil con las manos. Terminó la secundaria en Blair, Nebraska, en 1956. Poco después, se unió al cuerpo de marines. 10 meses más tarde, fue dado de baja por razones médicas. Para 1961, Smith vivía con su padre y su madrastra, Juanita, en Hedrick, Iowa. La relación entre los tres era tensa. Los tres estuvieron involucrados en un grave accidente automovilístico. Después de eso, todo empeoró. En octubre de 1961, Juanita desapareció. Smith dijo que ella había vuelto al hospital, pero la gente comenzó a sospechar. Poco tiempo después, los restos de Juanita fueron encontrados en una tumba poco profunda cerca de la casa. Estaba claro que había sido víctima de un crimen. Tras la desaparición de Juanita, Smith se mudó con su tía Dora y su tío Andrew Macbeth, quienes vivían en una granja cerca de Martinsburg, Iowa. Los Macbeth tenían 4 hijos: los gemelos Amos y Anna, de 19 años, Donna Jean, de 17, y Patsy Lou, de 15. Donna Jean tenía un bebé de 6 meses llamado Perry. Smith ayudaba en la granja y parecía ser un familiar atento y cariñoso. La noche del 26 de mayo de 1962, Smith acompañó a los hijos Macbeth a un baile en Brighton, Iowa. Se fue antes, pero luego volvió para recogerlos. Al llegar a la granja, todo estaba oscuro. El grupo buscó linternas en el garaje. Donna y Amos encontraron a sus padres tendidos en el suelo. De repente, apareció Smith. Tenía una linterna en una mano y un arma en la otra. Le disparó a Amos en el rostro. Luego le disparó a Donna. Patsy Lou fue herida en el hombro, pero logró escapar en la oscuridad. Corrió hasta la granja de unos vecinos y pidió ayuda. Nadie sabe con certeza por qué Smith atacó a su propia familia. Algunos creen que fueron discusiones acumuladas y estrés. Otros piensan que quizá tenía problemas mentales no tratados. Tras los hechos, se organizó una extensa búsqueda. 4 días después, la policía encontró a Smith escondido en un granero cerca del lago Wapello. Admitió haber sido el responsable de lo que ocurrió con los Macbeth y de la desaparición de Juanita. En septiembre de 1962, Smith se declaró culpable de 5 cargos de homicidio en primer grado y 1 en segundo grado. Los fiscales buscaban la pena capital. Sin embargo, el juez le impuso 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Durante su tiempo en la penitenciaría estatal de Iowa, Smith continuó su educación. Estudió cocina y tomó clases académicas. Decía que quería ayudar a jóvenes con problemas. También hablaba abiertamente sobre la vida en prisión y opinaba que el sistema necesitaba más programas de rehabilitación para los reclusos. Smith falleció el 16 de mayo de 2005, a los 67 años,
murió por una ruptura súbita en los vasos sanguíneos cercanos al corazón. Fue cremado y sus cenizas descansan en el cementerio Mount Zion junto a su madre. Perry, el bebé que sobrevivió aquella noche, fue adoptado por su tío abuelo, Firman Macbeth. Al crecer, Perry contó que lidió con la ira y problemas de conducta debido a lo que vivió. Cuando supo que Smith había muerto, dijo: «Me alegra que se haya ido. Fue el mejor día de mi vida».